La semana pasada, a alguien cercano a la familia del piloto de Fórmula 1, campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, salió a decir que el piloto había salido del estado de coma y que había reconocido a su esposa, pero que sin embargo se lo habían vuelto a inducir porque era lo que se recomendaba médicamente. Sin embargo, horas después se desmintió esta noticia. Hemos invitado al doctor Wilder González, él es médico neurólogo de la Clínica de la Luz, y con él vamos a hablar sobre lo que es un estado de coma, si es posible efectivamente salir de un estado de coma, al cuánto tiempo, y saber dos casos que son referentes, el de Michael Schumacher y el del cantante de Soda Stereo, el vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati, que está ya hace fácil más de un año, 2 años, ¿no es cierto? 2 años. Y ya él me explicaba que ya no es estado de coma, sino en estado vegetativo. Si es posible, como esperan todos sus fanáticos en el mundo, que despierte de esta condición. Doctor González, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, para estar despierto, primero uno tiene que estar intacto el cerebro. Ya. El tronco encefálico, el hemisferio cerebral bilateral. Ya. Entonces cualquier daño, ya sea un infarto cerebral como le dio al cantante, o un traumatismo encefalocraniano como le dio al deportista, pueden producir un estado de coma. Ya, ok, entonces eso es lo que produce el estado de coma. ¿Qué ocurre con el cuerpo, con la mente, con las personas en estado comatoso? Claro. El concepto operacional es la desconexión del medio ambiente, ¿no? El paciente puede tener movimientos oculares, probablemente respuesta motora, pero cuando ya se llega al coma profundo, eso se va perdiendo. Entonces el paciente debería estar en una sala de cuidados intensivos y en un hospital, ¿no? Por un tiempo adecuado. Ahora, estar en estado de coma implica que el cerebro no le puede dar órdenes al cuerpo, por ejemplo, no puede respirar por sí solo. No, sí, la respiración se basa por el tronco encefálico. Entonces el paciente sí podría respirar no solo, sino con ayuda de un respirador artificial, por eso está en UCI, pero lo que no puede hacer son movimientos que usualmente una persona hace, ¿no? Es un paciente que está desconectado del medio ambiente. ¿Cuánto tiempo puede permanecer una persona en estado de coma? Claro, si entendemos coma como el paciente que está con ojos cerrados y salir del estado de coma es esta apertura ocular, que es la noticia que dio la vuelta al mundo, eso puede durar hasta 3 meses. Pasados los 3 meses, o sea, si el paciente continúa en ese estado de conciencia, cambia de término a estado vegetativo persistente. Entonces, ¿qué puede pasar con un paciente que tiene trastorno de conciencia o coma? Uno, que se despierte, pero lo que no mejore milagrosamente como están en las películas cuando uno está en coma y se despierta. Claro. No, siempre va a quedar una secuela. 2, que el paciente pase a estado vegetativo persistente, o 3, que el paciente pueda fallecer también. Son 3 complicaciones del paciente con coma. ¿En estado vegetativo persistente durante cuánto tiempo se puede vivir? Eso puede uno estar años, pero es como una persona que no entiende, hace sus funciones básicas como la palpitación, la respiración, sus necesidades, pero el paciente está también desconectado. Es una complicación del coma, ¿no? ¿Cuál es el tiempo máximo que se ha registrado en la historia de la medicina? No, son años, ¿no? Porque generalmente eso hay que explicar bien a la población, ¿no? A veces uno se preocupa mucho cómo se encuentra el trastorno de conciencia o el sistema nervioso central, pero nosotros tenemos que decir que el organismo es un todo. Lo más importante es evitar la infección, porque la infección es lo que es mortal. Entonces tenemos que evitar una neumonía o una infección urinaria que produzca sepsis, y eso es lo que realmente le va a producir la muerte, no el trastorno neurológico per se. Bien, lo que le preguntaba es, ¿cuál es el tiempo máximo que una persona ha estado en coma o en estado vegetativo y se ha despertado? Claro, en estado vegetativo es bien difícil que se despierten. O sea, cuando ya la persona pasa a estado vegetativo, claro, estado vegetativo, puede estar con ojos abiertos, ojos cerrados, pero está desconectado. O sea, el despertar que nosotros hablamos de conexión, ¿no? Uno lo ve y reconoce a su familiar. Eso, generalmente, antes de los 3 meses tiene que suceder para que no haya una complicación de estado vegetativo persistente. Ok, entonces perdemos las experiencias respecto al despertar de Gustavo Cerati. Claro, el traumatismo encefalocraniano que ha sufrido, creo que después de un problema deportivo, probablemente haya dejado hemorragias dentro del cerebro porque ha tenido 2 cirugías. Y que es una secuela neurológica, es trastorno de conciencia, también trastorno motor y trastorno del habla.
¿no? Entonces, y por ende trastorno para la marcha y hacer una vida normal. Si el paciente pasa ese estado, va a quedar con una secuela, que eso hay que quedar bien claro, que la secuela siempre se evidencia, ¿no? Ahora, nunca hay que perder la esperanza. Nosotros vemos pacientes en hospitales y los familiares, porque esto es todo un drama familiar también, los familiares siempre nos van a preguntar si nos... Más aún, es difícil, perdón, pero hay que mejor no hablar frente al paciente, porque uno no sabe si el paciente nos está escuchando o no. Esto también es otro dato que tenemos. ¿Cuánto tiempo entiendo que también hay el coma inducido, que es el coma que los médicos disponen para provocar que se deshinche el hematoma que hay en la zona cerebral? Claro. ¿Cuánto tiempo se recomienda hacer un coma inducido? El coma inducido se hace en una unidad de cuidados intensivos y es una forma de tranquilizar al cerebro para que baje todo el edema. Una vez que pase el traumatismo, el paciente puede despertar. Entonces, no se está durmiendo por la lesión cerebral, sino se está durmiendo porque está el paciente con barbitúricos o con algunos relajantes. Los médicos van dosando con menos dosis y va dejando ese medicamento y el paciente va despertando. Si se despierta, es una buena señal, porque ya la lesión estructural está pasando. Pero si no se despierta, que es lo que puede suceder en muchos casos, es porque la lesión estructural, el derrame, la lesión isquémica o el traumatismo continúa y hay una lesión crónica a nivel cerebral. O sea, en el caso entonces del piloto, de Michael Schumacher, que estamos viendo imágenes, ¿es posible que él pueda haber abierto los ojos y eso pueda haber confundido a las personas de haber dicho sí, despertó? Así es, puede haber el parpadeo y el parpadeo es una respuesta ocular que los médicos evaluamos en un paciente en UCI. Porque incluso se habló de que no solamente que abrió los ojos, sino que reconoció a su esposa. Claro, ese es un tema como subjetivo, ¿no? Claro. Reconocer, a veces algunos hasta pueden lagrimear y piensan que es parte de la familia. Hay un tema emocional, entonces, una carga emocional. Y nosotros tenemos que tranquilizar porque puede ser también un mecanismo autonómico, el lagrimeo. Lo que se debería hacer en estos casos es primero hacer las imágenes respectivas, que son tomografías, y un electroencefalograma, que lo que se hace es ver la actividad cortical. Cuando el electroencefalograma está plano, nosotros hablamos de muerte cerebral. Por eso que nadie habla de muerte cerebral en estos casos, porque lo más probable es que el paciente esté vivo frente, con un respirador o con una secuela neurológica. Siempre con su electroencefalograma a nivel cortical, ¿no? Hay una película que se me viene a la mente que protagonizó Robert De Niro, Awakenings, en el que el protagonista, que creo que es basado, Despertares, ¿no? Basado en la vida real, en que el que después de mucho tiempo de haber estado en un estado de coma despierta. O sea, hay un estudio. O sea, si pasaron 3 meses que se le llama estado de coma y luego pasa estado vegetativo, puede, usted me ha dicho que no, pero... Claro. Como le digo, a veces en la película hubo un estudio de un neurólogo que recopiló 30 películas que habían historia de coma y de ellos solamente 2 demostraban lo que realmente era un coma, o sea, con problemas ocular, motor, visual, lo que pasaba en la familia. Pero los 28 se ven historias milagrosas, como cuando despiertan, los pacientes despiertan rápidamente o reconocen a su pareja rápidamente, o están gorditos y bien bronceados, y es algo que no se ve porque hay muchas complicaciones per se, o sea, el paciente realmente pierde muchas habilidades, no solamente las cognitivas, ¿no? Ahora, cuando el paciente entra en ese estado vegetativo, claro, la familia se aferra a la esperanza de que pueda despertar y las probabilidades son muy escasas. Es ahí donde se plantea la posibilidad de desconectarlo y hacer la donación de órganos. En la muerte cerebral se hace eso, lo que se llama la procura. O sea, 2 electroencefalogramas planos y después se puede utilizar para donar órganos. Obviamente si hay consentimiento primero del paciente en vida o de la familia. En estado vegetativo persistente hay una norma que si le da un infarto de miocardio, a veces la reanimación es en vana. Pero en la hora de la hora, o sea, en el hospital, en emergencia, eso no sucede. O sea, el médico trata como sea de que el paciente siga vivo. Lamentablemente, y la familia debe entender que lamentablemente el paciente, la probabilidad de que fallezca es grande, es muy alta, ¿no? Ahora, me estaba preguntando nuestra directora Cecilia Guevara sobre el caso del niño, que se lo había comentado, el niño al que le ponían los partidos de Cristiano Ronaldo y que al escuchar el gol se despertó. Es un niño que había estado en coma, ¿no es cierto? Es que hay muchos tipos de terapias, ¿no? Hay la musicoterapia, se puede, por ejemplo, escuchar la voz de alguien, de algún conocido también, ¿no? Porque uno puede hasta desconocer si es que realmente el paciente nos está escuchando. ¿No?
Yo pienso que frente a lo complejo que es el cerebro, hay que guardar mucha cautela. No hay que decir el paciente ya no va a despertar nunca, claro. Eso no decimos, pero sí viendo con algunos síntomas de que si hay más probabilidad de que no despierte o menos probabilidad para que despierte. Entonces, uno va diciendo, pero uno no dice tajantemente ya no va a despertar. Claro. Porque eso no se puede saber. O es algo muy interno en el cerebro, ¿no? Escuchar una música, yo sí creo que se podría utilizar. Una conexión cerebral. Igual en pacientes con olvidos, en demencia, utilizamos mucho la música terapia también, o sea, ponemos música y los pacientes van recordando, ¿no? Música antigua. Entonces, para redondear el tema, se llama estado de coma a los 3 primeros meses en que el paciente está desconectado del medio ambiente. A partir del 3er mes en adelante entra en el estado vegetativo. Se declara muerte cerebral cuando a él flatline, la línea plana. En el cerebro, no en el corazón. Cerebro, no en el corazón. Claro, en el corazón. ¿Se puede mantener a la persona sin actividad cerebral y artificialmente con vida? Sí se puede mantener, pero eso es todo un tema legal y también un tema de la familia, ¿no? Claro, o sea, el paciente ya nunca más va a volver. Claro. Cuando una vez haya un electroencefalograma plano, no va a volver a un electroencefalograma normal. Y el estado vegetativo persistente es en el que hay actividad cerebral. Hay actividad cortical, hay actividad funcional, fisiológica, básica, ¿no? Pero no van a conectarse nunca con el entorno. Es como una planta, ¿no? Vegetativa, por eso le dicen, ¿no? También esa es una situación en la que la familia también tiene que tomar decisiones. El otro es que recupere menos de 3 meses, pero con secuela. Eso también hay que decir mucho. Nosotros estamos viendo ahora los accidentes de tránsito. Claro. O sea, que es un pan de cada día. Todos los días, traumatismo encefalocraniano. Sí. ¿No? Esos pacientes tienen su traumatismo y podrían dejar alguna secuela. Una amnesia, por ejemplo. Que no se acuerde el paciente, los hechos pasados, o una lesión del lenguaje, o una lesión motora. O sea, hay que entender que puede haber secuela neurológica. Doctor, muchísimas gracias. Muy ilustrativa la conversación.